La comida fue una de las cosas con las que más batallé, porque primeramente no entendía qué rayos estaba comiendo, como mencioné en mi primer video. Al principio fui con varias nutriólogas. Lamentablemente muchas de ellas solo me estaban dando un menú y realmente no me estaban enseñando a comer, que era lo que yo estaba buscando. Pero con el tiempo fui encontrando qué era lo que estaba comiendo. Y hoy les voy a hablar un poco sobre eso. Vayan por un vaso de agua porque esto va a tomar un poco de tiempo. Ok, comida, tu plato y tus porciones. Aprender a comer no es de un día para otro, hay que tener paciencia para eso. Primero, empecemos con las porciones. Creo que todos hemos escuchado, tu plato necesita su proteína, sus carbohidratos y sus grasas. Pero nunca nadie nos explica realmente qué son esas cosas. Y hoy les voy a explicar un poco de cada una. Primero, los carbohidratos. ¿Qué son los carbohidratos? Los carbohidratos son los que te dan la energía. Supongo que ustedes han escuchado la dieta keto. Esta dieta se basa en no comer nada de carbohidratos. O bueno, más bien es bajo en carbohidratos. Y si me preguntan a mí que si yo estoy de acuerdo con la dieta keto, pues honestamente yo la hice una vez y realmente yo no podría dejar ni un carbohidrato en mi vida. Yo amo las galletas, yo amo la tortilla, amo el pan. La mayoría de mis desayunos se basa en hacerme 2 panes tostados y yo no podría para nada quitarme los carbohidratos. Hay gente que claro que se le facilita mucho esta dieta, pero a mí la verdad yo creo que no es la mejor solución. Creo que se puede bajar con una dieta balanceada y no te tienes por qué quitar tu energía. Y si no saben exactamente qué son los carbohidratos, básicamente los carbohidratos son la tortilla, el pan, los cereales, las leguminosas, el arroz, el azúcar y aunque no lo crean, la fruta también es carbohidrato. Y ahora sí, ¿cómo saber cómo medir tus carbohidratos? Primeramente, lo primero. Tienes que saber que 13 gramos de carbohidrato equivale a una tortilla, por así decirse. Así es como yo manejo la mayoría de mis medidas. ¿Cuántos carbohidratos puedes comer al día? Normalmente en mi desayuno me como un carbohidrato. Hay veces que sí me llego a comer 2, pero ahorita les explico cómo le hago para comerme nada más un carbohidrato. Porque yo sé que me van a preguntar, o sea, ¿nada más comes una tortilla o nada más comes un pan? Y pues no solo como un pan. De hecho, como 2 panes, me puedo comer 3 tortillas y aún así van a equivaler como un carbohidrato. Pero ahorita explico bien todo eso. Ya les expliqué lo más difícil de entender. Ahora vamos con nuestras 2 otras porciones. Segunda, las proteínas. ¿Qué son las proteínas? Bueno, para no darles 1000 explicaciones, básicamente son las que nos da la fuerza. Por eso mucha gente que quiere subir de músculo toma licuados de proteínas y se la pasa comiendo mucha proteína. Si vas a tomar ese camino, consúltalo con una nutricionista porque puede que también te estés comprando una marca de proteína que realmente le esté haciendo mucho daño a tu riñón y eso puede causar graves problemas en un futuro. Honestamente yo no soy nutrióloga ni nada, pero siempre prefiero comer cosas naturales y no meterle a mi cuerpo cosas que no sé qué tiene. Y si no sabes muy bien qué son las proteínas, básicamente las proteínas son las carnes. Carnes, pescado, pollo, queso, jamón, etc. Ahora vamos con nuestra última porción. Tercero, las grasas. Las grasas son las que nos dan también energía a nuestro cuerpo. Estas son las que normalmente nos ayudan a mantener la piel y el cabello saludable. Las grasas también ayudan a absorber las vitaminas. Pero es importante saber qué tipo de grasas hay que comer. Hay grasas buenas y hay grasas malas. Las grasas normalmente son el aguacate, aceite, almendras, nueces, crema, mantequilla, mayonesa, cacahuates, etc. Yo sé que es mucha información y por eso les dejo esta lista de equivalentes. Esta lista a mí me ayudó mucho y todavía me sigue ayudando porque honestamente yo no me aprendo por total qué es cada cosa. Sé las bases, pero sin embargo todavía sigo aprendiendo. Pero he aprendido mucho gracias a esta lista. Esta lista te puede ayudar mucho a medir tus porciones. Es muy importante saber medir tus porciones. Y ahora que tienes las porciones de cada comida, ¿cómo saber cuántas porciones tienes que comer? Aquí les dejo una lista de normalmente cuánto como en mi desayuno, en mi snack, en mi comida, en mi segundo snack y en mi cena. Y ahora para darles un ejemplo de cómo utilizar estas 2 listas,
les voy a hacer mi ejemplo de desayuno. Empecemos por nuestro primer carbohidrato. Vamos a los cereales. En los cereales podemos comer una rebanada de pan integral o 2 rebanadas de pan Sara Lee o butter crust. Y aquí es donde yo les decía que por qué si puedo comer 2 panes. Una rebanada de pan integral normal normalmente equivale a 100 calorías y 2 rebanadas de pan Sara Lee o pan butter crust equivalen a 100 calorías. Es por eso que ahí se pueden comer 2. Próximamente explicaré sobre las marcas, porque es de verdad muy importante, que también es algo que batallé en aprender. Es muy importante la marca de la que estás comiendo. Y ahora vamos con las proteínas y las grasas. En las proteínas podemos utilizar queso panela, que a mí me encanta el queso panela, y lo ideal sería agarrar otra proteína, pero esta vez nada más utilicé una proteína y de grasas utilicé aguacate y crema de cacahuate. Y como en este caso elegí 2 grasas, lo que hice fue que en el aguacate le puse menos de 1/3 y en la crema de cacahuate, en vez de ponerle una cucharada, le puse un poquito menos de una cucharada, para así tratar de equilibrar las grasas. Honestamente, hay veces que sí pongo un poquito más de grasas o un poquito más de proteína o incluso un poquito más de carbohidratos. Les digo, yo no soy nutrióloga, pero a mí mi nutrióloga me solía decir que no pasaba nada. Obviamente sí hay que tratar de apegarse a la lista de las porciones porque sí es muy importante, pero tampoco se maten. Si tienen realmente antojo de un carbohidrato o de ponerle crema de cacahuate, no pasa nada. Recuerden que también es poquito a poquito y pues no se traten de limitar de más. También una manera fácil de medir tus comidas que descubrí hace poco es contarlo como puntos. Normalmente yo como entre 1200 calorías y 1400 calorías y está súper bien. Créanme que está súper bien. Yo sé que para mucha gente puede sonar como un susto, pero desde que como más, bajo más. Entonces es algo que sí les recomiendo. Claro, siempre y cuando cuiden su comida. Y bueno, como mencionaba, como entre 1200 calorías y 1400 calorías. Y en esta técnica lo que se hace es separarlo. Es decir, cada comida va a valer 400 calorías. Desayuno, comida y cena. Y cada snack va a valer 100 calorías. Y si lo sumamos son 1400 calorías. Pero en esta técnica no vamos a decir tanto número. Lo que se hace en esta técnica es que en vez de decir son 1400 calorías, lo vamos a ver mejor como puntos. 1400 calorías equivalen a 14 puntos. Entonces tenemos que comer 14 puntos en todo el día. Es decir, en cada comida vamos a comer 4 puntos. Y en los snacks nada más vamos a comer 1 punto. Y si todavía no entienden muy bien el concepto, les voy a dar un ejemplo con el mismo desayuno que les mostré ahorita. Se supone que son 4 puntos, o sea, 4 alimentos por así decirse. Primero va nuestro queso panela, ahí ya llevamos 1 punto, o sea 100 calorías. Después ponemos nuestro aguacate, que es nuestro segundo punto. Después ponemos nuestra crema de cacahuate, ahí va nuestro tercer punto. Y finalmente vamos a poner nuestros 2 panes, que es nuestro cuarto punto. Recuerden que los 2 panes equivalen a 100 calorías, es por eso que vale como un solo punto. Y ya sumando todos los puntos ya tenemos 4 puntos en total, es decir, 400 calorías. Realmente este desayuno no tiene 400 calorías, tiene mucho menos, pero recuerden que esta es una técnica que es para ayudarles a construir sus alimentos. Esta técnica es muy buena para aquellos que van iniciando porque te puede ayudar a darte una idea de cómo construir tus alimentos. Sin embargo, hay que apegarse a las tablas. Recuerda que es muy importante tus porciones.